Buenas tardes, voy a hacer el segundo audio. Es a propósito de las campañas publicitarias de Soprole, Salo, Barcel, la llegada de Evercrisp, Frito Crack y todas estas empresas que fueron dando, digamos, merchandising a los menores de edad en la época con bastante irresponsabilidad en los años 90. Partimos del 94. Antes que el año 94, y para eh, los nutricionistas yo pienso que fueran años de oro. Y la única forma que la gente, no sé, tuviese acceso a confites o cuestiones publicitarias de los confites, puesto que la gente antes que eso tenía confites pero lo ocupaba para los cumpleaños. Netamente era una cosa circunstancial que la gente ocupaba como dulces para los cumpleaños, pero no era de carácter obsesivo ni acumulativo a propósito de una colección. Sí, los chicles, el 2 en uno, el 2 en uno, sí, claro, esto venía con estos stickers que la gente los pegaba en la cajonera, en el respaldo de la cama, eso como a inicio de los 90, 94, una cosa grotesca que parecían como tótems monos del Doom, como el Pinky Demon del Doom, como el demonio rosado este, que, que, que también aparece como un tipo de gama que invisible, estos Pinky Demons que aparecen del Doom, pero en versión chiclosa que los ponían como sticker en las cajoneras, en la salida de los cajones, o en la cubierta, o bien en las cabeceras de las camas que hubo sociedad desde el año 93. Pero antes que decir que sean más allá de cuestiones ciertos dulces o cuestiones confites de carácter comercial que hayan sido con un carácter de afán, digamos, de coleccionismo, de tazos, de chapitas, de ciertas figuras de cartón, con carácter de coleccionables, comienzan recién después de 1994. Y esas de carácter de coleccionables muchas veces también tuvo que ver con, digamos, como la subida de lo que fue la obesidad durante los años 90 de los niños. Cuando ya comienza el carácter ya más competitivo por culpa de esas colecciones que le daban bicicleta, pero con un costo alimentario bastante distinto. Todo esto comienza después de 1995, es que habría que hablar de aquello de las campañas publicitarias. Y voy a hablar primero de las campañas publicitarias del chicle 2 en uno que venía con estos stickers, que a nosotros que nacimos del 85 en adelante no afecta tanto, pero sí a los que nacieron el 81 y 82, 83, que a ellos les tocaron más cosas a propósito de que eran los coleccionables. Porque después de los años 90, y todo echando la culpa a Pinochet y en cierto modo también por la liberalización del comercio. Sí. No todo fue culpa de Pinochet en los 90, sí, tenía que decirlo. Sí, tuvo más culpa antes, pero después de los 90 siendo comandante jefe como que fue bastante ausente y era como más problemas de los socios comerciales que traían cosas para acá, los importadores. Y muchos de ellos trajeron de la cultura de los coleccionables, los colectivos americanos, que venían en el Happy Meal, lo que llaman la cajita feliz, a ellos les llaman con la comida feliz, lo que traían juguetes coleccionables, y ahí comenzó el concepto de los collectibles, estas cosas que venían dentro de las cajas de comida rápida. Pero digamos que las cadenas de comida rápida comienzan a masificarse desde el 93. Antes el tipo de modo de compartir en las casas era una torta, unos pocos dulces, los amigos del barrio y listo. Pero de 1993 comenzaron estos restaurantes de comida rápida, entre ellos Lomitón, Pizza Hut y McDonald's, que el que tuvo más éxito quizá como a final de la década. Lo fue absorbiendo a las empresas nacionales, las cuales no se pusieron en el modelo. Allí se iba a estos restaurantes de comida rápida a celebrar cumpleaños y otras festividades a niños de menos de 14 años. Porque el límite para los locales donde estaba McDonald's en principio era solamente para personas menores de 14 años.
bueno, de los juegos que estaban ahí, porque era la posibilidad de organizar un cumpleaños en un lugar donde hubiese ya juegos tipo como tobogán, entre otros, pero dentro del mismo local, así lo cual era bastante más. A propósito de costo, así que era un cumpleaños muy grande, era relativamente barato. Era relativamente barato. A propósito de costo, era sumando más o menos, equilibrando precio y calidad, no era relativamente bajo. Así que la gente de 1994 en adelante, como que fue a tomar estas cosas como visita al mall, o ciertas cuestiones como compartir en familia de un modo más naturalizado. Y por eso también hay ciertas cuestiones como vínculo o que la reunión familiar ocurriese en esos lugares también. Ese arraigo o los recuerdos de familia ocurriesen en lugares que ya la gente cuando ya creció. Imagínate, en el 95 al 2005, cuando aparece la ley de divorcio, la gente ya no tenía la obligación de estar conviviendo como en el mismo techo, así que la única forma que se juntasen era a propósito de una visita al mall el sábado o domingo, así que tenía una vinculación emocional creo que era con la comida. Y de ahí proviene todo lo demás también. De las clases medias, entre media y media alta, pero lo que es las clases bajas se seguían aún con el vínculo del barrio, los amigos, no sé qué. Porque lo decía, están afectando más a las clases bajas, producto también del empobrecimiento de los alimentos, de los carbohidratos, pero eso fue progresivo. Eso fue aumentando del año 2000 al 2010. Pero antes que eso, en los 90, como que el vínculo emocional con la comida tenía con las clases medias y media altas, los cuales se juntan en el mall netamente como a hacer como una despersonalización de lo que era la propia fiesta de cumpleaños y estarla, digamos, asociando con lo que era compartir con los amigos, pero de modo bastante distinto a lo que era. Así que es que es bueno reflexionar acerca de la gente que yo pienso que no lo ha pensado así. Porque desde el año 95 al 2005, cuando ya la familia ya no tiene obligación de estar compartiendo por sí sola en un espacio común, entonces se deslocaliza lo que sería el rol de la familia y como que desaparece de la casa. La presencia de la familia desaparece de la casa y entonces tenemos llegamos, diálogo que viene, no sé, como la comida, como a reemplazar ciertas cuestiones, ciertas falencias emocionales que, dependiendo de las particularidades o de expresiones que tiene en cada individuo, a propósito de la trayectoria del campo vital desde su nacimiento, crecimiento, no sé qué, y pasan por estos procesos que son más o menos comunes o sociológicos, y otros más psicológicos de carácter particulares y con sus consecuencias cada una advertidas y personalizadas. Así que eh, es bastante complejo de estar vislumbrando lo que ocurre con una persona a propósito o de cierta, digamos, de una generación, vislumbrando ciertas cuestiones generales, pero no hay que ver las expresiones particulares que ocurren dentro de las personas y como sobrellevan, digamos, como ciertas heridas perdurales de lo que es asociar comida con una despersonalización del grupo familiar o como pérdida del concepto del etos de la tribu. Es que es muy difícil por lo menos analizar desde ese concepto, pero es una cosa común de una generación completa, que ahora tienen 30 años y están despersonalizados. Algunas personas como que no tienen mucho rumbo o ni dirección respecto de sus vidas, o que simplemente dicen ser libres, pero sienten que están absolutamente despersonalizados o denaturalizados de lo que era la sociedad antes de. Eh, pero quería hacer este intermedio de carácter eh, respecto de la, digamos, la cultura digestiva de este país, para explicar en cierto modo ciertas cuestiones o ciertas costumbres que fueron replegándose y ni siquiera explicándose, porque la gente dice, ya, pero bueno, y una comida sana, pero la gente sabe lo que es una comida sana y cuánto cuesta. Es súper caro. El mantenimiento de lo que digamos como en la dieta antigua ahora es ridículo. Ahora es ridículo.
Claramente, o sea, cambió netamente por los costos alimenticios nacionales, la generación de carbohidratos de bajo valor, eh, el encarecimiento de los alimentos también dejó que la gente comiera cosas de menos calidad. eh, se empobreció la ingesta del país a su vez de las cuestiones nutricionales y eso significa deterioro vitamínico a cierta edad avanzada, calcio, magnesio, minerales que van a tener que suplirse de modo secundario versus lo que es la alimentación formal, así que eh, consecuencias de cierta causa a propósito de lo que es el encarecimiento de los productos básicos de subsistencia para la gente más pobre del país. A nadie le está alcanzando, bueno, al político quizás, pero el resto no. El resto no, como que no le está alcanzando y a su vez ciertas otras deudas tales como contribuciones, que ahora prácticamente es generalizado, puesto que las contribuciones era solamente para salir de lo que fue el desastre del terremoto del año 60, lo cual era un carácter nominalmente temporal y esto está instalado hasta ahora, así que por lo menos la recaudación por concepto de contribuciones al gobierno es una millonada, es un escándalo. Sino que todos tendrían que estar pagando contribuciones porque si se fuera por parte de los políticos, que es una estupidez. ¿Qué más? Es que quería hacer este pequeño intermedio. Voy a no hacerlo tan largo. Es que quería hablar acerca de lo que eran las campañas publicitarias de Soprole Salo, entre otros. A ver, se cuela para este programa, bueno, con un carácter más informado. Recuerdo que estas campañas acerca de las cuestiones de comida, de carácter más recreacional, porque antes no existía como la comida recreacional, ni de carácter de los collectibles o de estas cosas coleccionables, las cuales llegaron del concepto desde Estados Unidos. Colección, ya, no sé qué, la promo de las chapitas y de los tazos comenzó ahí. Hay gente, no sé si por ñoñería, por cuestiones históricas, honestamente, porque particularmente de clase baja, de lo que tiene el arraigo con esta cuestión de los promocionales, y los coleccionables los tienen hasta ahora, weón. 30 años después, casi 30 años después. Las clases bajas, sobre todo chicos de clases bajas que ahora son personas entre 30 y 40 que hablan acerca de esas promociones y han juntado tazos y lo han coleccionado y por lo menos han hecho como cierta pequeña América o cierta una entrada de ingreso revendiendo estos collectibles o haciendo réplicas de aquello. Y está el grado de acumulación, digamos, de carácter testimonial de ciertos objetos de los años 90 que aún tenían en casi condición, en una good condition tipo eBay, de vasos del mundial, pues, weón. De los vasos del mundial de Coca-Cola. De las promos, de los tazos, de unos cartoncitos que tenían un pequeño doblez, como que la figura estaba en pie. Del año 96. Y estaban impecables. Y mucha de esta gente como que tenía el espacio de la pieza y juntaba las cajas de zapatos y ponía dentro de bolsas plásticas estos objetos del año 90. Estaban ahí los vasos de Coca-Cola del 95. Estaban los vasos de los Simpsons, de Pepsi, del año 1992. Había bastantes cosas más. Pero mucho. Los collectibles, los coleccionables. Pero había de todo. Pero del año 91 en adelante, de que estaban los vasos de los Simpsons, comenzaron a coleccionar. Y esta persona contaba que los juntaba, no sé qué, pero con un carácter netamente de cuestiones así como de coleccionarlo. Pero eran bastante modestas las colecciones antiguamente, eran 5 vasos máximo,
o promocionales, entre otros, y los juntaban hasta con bombillas. La cosa no es que no la usaban, sino que la guardaban porque sí. Y el afán acumulativo. De cosas que prácticamente no iban a usar. O cosas que quizás no iban a recuperar. Era increíble. Y por ende aparecen estos coleccionadores. Que ahora prácticamente por cada uno de estos coleccionadores completos, si es que estuviesen completos, en muy buena condición, le sacan prácticamente 80, 150 lucas, 150 dólares a coleccionables de tazos o ciertas cuestiones de cosas que tienen 30 años de antigüedad. Yo pienso que debiese haber un museo o gente seria que tuviese acceso a estos coleccionables, pero que estén originales y catalogados. Creo que sería un museo de la modernidad o la democracia. Pero yo pienso que no sé, como que caen en cierto desinterés y después quizás recuperen las cosas cuando ya tengan como demasiado defecto encima producto del paso de los años, cuando pasen más de 40 años. Porque ahí como que la gente les retoma valor y como que igual sería bastante entretenido de que hubiese una pequeña colección que vaya como un museo de la modernidad. Especialmente para la gente que estamos entrando después de los 40 años, ver estos objetos como bueno, los álbumes Salo, los promocionales de Barcel, entre otros, los cuales son como coleccionables y son bastante como catalogados dentro de lo que son los busquillas o los coleccionistas, pero los coleccionistas se lo dejan para sí o en ciertas cuestiones de mantenimiento en sus propias casas que son incluso peores de los que tenían previo al primer conservador. No, es extraño el mundo del coleccionismo y cómo se dejan estas como objetos fetiches generacionales por parte de otros coleccionistas, así que el compromiso es otro. De los coleccionables grandes que comienzan a aparecer en Chile, digamos, el primero yo creo que fue, así como así, Soprole, los yogurt, el año de las navidades, esos se rajaron. El año 93 aparece el promocional de Super Mario World, cuando entra al mercado nacional la Super Nintendo. Bueno, está el comercial en YouTube acerca de lo que hace Soprole acá en Chile. En tanto, los premios mayores son bicicletas. La Super Nintendo la Super Nintendo recién salía del horno. Bueno, tenía 2 años, pero recién salía del horno el año 93 con Super Mario World, que era el suceso de la época. Después de Super Mario 3, Super Mario World era como era otro nivel. Está en Game Boy, el Game Boy original, el ladrillo, el que ocupaba como 6 pilas y era una cuestión gastadora, pero a cagar. Que prácticamente la retroiluminación no podía tener que ponerlo al sol para poder jugar porque la pantalla verde no se veía. La pantalla de cristal líquido no se veía y tenía que ponerlo al sol pues, como para ver cómo se viera, pero bueno, es que había que girar esa máquina y era una cosa que pesaba casi un... No, pesaba como medio kilo, si no era tan pesado, pero que era cómodo. Pese a que tenía 2 botones, no estaba con L y R todavía hasta acá la época de la Advance, pero era bastante cómodo. Los botones eran de muy buena calidad, mejor que inclusive que los controles de la Super Nintendo, la cruceta y los botones. Era muy bueno. Era una máquina hecha para durar 30 años, comparado con la máquina que después Nintendo sacó, especialmente la GameCube o la Nintendo 64, que después el control sabía y se notaba bastante más de él. Pero lo que era los controles de la Super Nintendo, la Nintendo, y lo que era el trabajo de Junpei Yokoi dentro de lo que era el diseño de la máquina, muy bueno. Ya, entonces entre esos coleccionables de Soprole del 93 estaba el Super Mario World con el Super Nintendo, la Game Boy, venía la mochila de Mario, venía también lo que eran una especie de relojes que venía con un Game ⁇ Watch, unos relojes rojos, entre el promocional, entre los premios. Y el coleccionar el concurso consistía en abrir 3 yogures, 3 tapitas y después ir a la oficina de Soprole regional a cobrar el premio, que sería la Super Nintendo.
Pero tenían que ser 3 tapitas es que en esos coleccionables relativamente el yogur era, entre comillas, sano. Porque lo que era yogur nomás, sí. No eran fritos de papa, de harina de papa, no. No lo era. Eso apareció bastante después. Ya, pero ese premio durante ese año, en la Navidad del 93, creo, sí. Porque el 94 fue la del Donkey, pero la que se recuerda más fue la del Donkey, claro, porque fue muchísimo más masiva, fue como el doble de premios que tiraron a toda la gente. Así que eh, los premios eran la bicicleta, la Super Nintendo, la Game Boy, las mochilas de Mario, el estuche de Mario y lo que era esta especie de relojito Game Watch, que era una de las cosas impresionantes. De hecho, el reloj tenía forma de Game Boy. Era bastante pequeño. Ya. Ay, y relojes de Mario también. Que era la promocional de Soprole desde el año 93. El año 94 ya tiró la casa por la ventana. Estaba afianzándose Super Nintendo como la máquina de la época. A toda patada. Sega Genesis nosotros no vimos. Yo recuerdo los cabros que tuvieron Sega Genesis acá en Chile. Fueron súper pocos. Pero la compraron porque los papás o por Tinká. Pero la compraron en ciertas tiendas. Pero que acá no teníamos. Quizá un amigo la compró porque era hijo del cuico, que no sé qué, pero el que tenía Sega Genesis no era el pobre acá en Chile. Todo lo contrario. El que tenía Sega Genesis porque el viejo era ingeniero, médico, no sé qué, pero la compré en la máquina. Porque fueron muy pocos los que tuvieron la Sega Genesis. O la Mega Drive, como dicen en Europa. Pero fueron súper pocos. Acá lo que más se dio que la gente compraba Super Nintendo, sobre todo después del 295, cuando comenzaron a bajar de precio. Cuando ya apareció la SNES Mini y antes que saliera la Nintendo 64, como que la gente comenzó a comprar consolas masivamente. Y ya en el 98 ya están cambiando los Super Nintendo por la PlayStation a la Nintendo 64. Ya el 2000 fue ya que la PlayStation se tomó todo, pero antes que eso, habían bastante Super Nintendo en buenas condiciones, las cuales se podían comprar por precios módicos. O sea, prácticamente la gente después de usarla la vendía por 30 lucas, porque antiguamente no se daba valor a la tecnología. Como que los viejos vendían las cosas así, pero está en desuso y no sé qué, a mí no me importa. Y la gente tampoco les daba valor a la manufactura que está funcionando prácticamente. Bueno, no es tanto manufactura, sino que es manufactura industrial de ciertas cuestiones japonesas que están funcionando hasta 40 años después. Como el caso de la NES refaccionada o del Super Nintendo ahora, 30, 40 años. Ya. Entonces viene la promocional del Soprole del 94. Abre y gana con Donkey Kong Country, pero, weón, que ese fue la promo de la generación. Quedamos para la cagada. Lo que éramos chicos en esa época, a ver, yo tenía 8 años, weón. Para la Navidad del 94. Pero fue de loco, weón. Porque en esos años, a ver, teníamos dos fenómenos de esa época, de ese mismo año. La película de Rey León, que fue la mejor película de Disney animada, quizás. Por ciertas cuestiones después cronológicas fui entendiendo después con el paso del tiempo. Quizás la mejor película animada de los años 90 de Disney. Por las repercusiones generacionales y temática que tiene, pero en un principio no lo entendí porque tú soy un cabro chico y iba a ver una película entretenida. Porque para nosotros eran ya la película de mono, película de niño. Hasta que vio anime y no sé qué. Antes se llamaba Japanimation, antes no se llama ni anime. Bueno. Después como que viene el concepto de anime ya cuando venían las chapitas, los otakus, pero antes que eso no había nada. Era cine de culto animado japonés. Se le tenía más respeto. Se le tenía más respeto previo a. Pero bien. Y digamos que en el año 94, estas navidades, Soprole tiró la casa por la ventana, pero la cagaron. Duplicaron las bicicletas, duplicaron los Super Nintendo, Donkey Kong Country era más caro y más rajaron precios por cuestiones por conceptos de promociones que fue increíble. Es que ese año fue increíble, man.
rajaron mucha plata en las navidades del 94. El mismo sistema, 3 tapas, algo eran. Es que está hasta los coleccionables, porque habían stickers coleccionables que venían dentro de lo que era el pack de yogures, y la gente comenzó también a lo que eran los coleccionables. Pero en el caso de los yogures era relativamente sano, porque eran lácteos, no sé qué, bajo en grasa, y como que la gente tampoco ocupaba como edulcorante de carácter artificial como para estar endulzando golosinas o cuestiones de productos lácteos, así que no existían como azúcar extremadamente procesada como ahora, o químico, era relativamente más sano. De hecho, el yogur era más espeso antiguamente, y también algunos confites cambiaron durante con el paso del tiempo, así que no. Quizás antes se hacíamos con más cariño, pese a que eran más igual de industrializado, pero después como que se fue masificando por el bueno. Por ahí, sí, ya. Es que tuve que detenerme un poco. Ya, y pasamos de ese promocional del 94 de Donkey Kong Country, porque los buenos se rajaron más bicicletas, más Super Nintendo, la Game Boy ya no venía. Eh, Creo que venía también una Game Boy, pero venía con el Donkey Kong Land. Que la proeza técnica de pasar el Donkey Kong Land en la Game Boy, bueno, en la época era increíble, weón. Y de hecho, en los Donkey Kong Land eran más grandes incluso en extensión que los mismos Donkey Kong Country como juego. Eran más amplios todavía. Si ese era amplio, lo que fue en la época el Donkey Kong Country, que creo que tenía como 7 mundos, 42 niveles, 40, no sé, pero el otro tenía más, siendo de una máquina mucho más débil, y los sprites bastante más grandes en la pantalla. La única diferencia es que no estaba a color. Bueno, eso apareció 3 años después con la Game Boy Color del 97, eh, pero que estaban ahí. Y los premios fueron a todo full, o sea, los buenos se rajaron. O sea, fueron demasiado generosos en esa generación, porque la gente como que está, digamos, como que comenzó a darle valor a la electrónica de consumo en ese tiempo. Sin embargo, aparece también los coleccionables de lo que eran los Happy Meals o la cajita feliz, de Lomitón, llega el Doggies, los Burger, llegaron un poco después, como en 97, en las cadenas americanas. No llegaron todas, pero llegaron las importantes. Y también los coleccionables de lo que eran los fritos de harina de papa. Aquí es como comienza la epidemia interna de la obesidad. Pero no es tanto por los alimentos mismos, sino como por la interacción que contaba acerca de lo que era la reunión familiar previa, que antes se daba dentro de las casas, con los vecinos, de carácter más local, con más cariño, hay que decirlo, con más cariño, versus cambiar los cumpleaños en lugares públicos, insípidos, impersonales. Ya. La wea no aprende, no aprende. Ya. Bueno, por lugares más insípidos, impersonales, donde la gente compartía, pero compartía un rato. O sea, es que, mira, todo este problema de lo que ha sido la subida de peso, el empobrecimiento de la gente, el reggaetón como ha sido un desastre de carácter generalizado en la generación, ahora prácticamente la promoción del pensamiento delincuencial de entre los cabros. Bueno, es que eso parte del 95. El desarme de la familia y de la no obligación de que los adultos tomasen sus roles propiamente tal.
y que no fuesen responsables de sí y de otros comienza estos años, en los 90. Es que la gente no entiende. Es que la gente... Es que, mira, hay mucha gente que pasa por el torrente de la vida sin pensar en nada. No es nada bueno, o que no sé qué, lo vamos a tomar como una ligera. Pero no es así. Es que es complicado. Es que es complicado cuando se tratan de estas cuestiones de lo que es, digamos, como estudios sociales de la historia reciente del país. Pero aquí es donde comienza el descalabro, el desastre del año 94, 95. Cuando ya, digamos que sale del margen de lo que era el barrio, la casa, el pasaje, el cumpleaños de un niño de 9 años, y se va en función de lo que es un lugar impersonal. No es el mismo arraigo. Netamente por darle facilidades a los papás, o sea, por su agenda ocupada, pero no creo que por agenda ocupada dentro de lo que eran las clases media baja o baja, no sé. Pero que se democratizaron ciertos lugares que eran inadecuados de repente para estar compartiendo con los suyos. eh, es particularmente eh, raro. ¿Cómo desarraiga el barrio, la casa, los amigos del pasaje versus por otras cosas? No sé cómo a pasar los cumpleaños impersonales en lugares con extraños. Sacan fotos. ¿Y quiénes son? Se amplía el mundo, claro. Netamente para aspiración, para apariencias de los papás, pero de los hijos, ¿qué? Si aquí es donde comienza todo. Aquí es donde comienza todo y los cambios sociales dentro de las casas, ¿no? En 2005 con la ley de divorcio, o sea. Eh, Entendamos que comienza ahí. Entonces, a propósito de la apariencia, los mismos papás como que están haciendo cuestiones ya para darle el gusto en el niño, pero darle en el culto. Ese es el problema, darle en el culto. Y ahora tenemos esta generación de progresistas que son bastante destructivos con lo que es la misma cuestiones del país, así que no. Es que es complicado. Es complicado tener que estar presuntamente atendiendo lo que eran los cambios sociales de este país a lo largo de más de 2 décadas y comienza prácticamente ahí en la fragmentación de lo que era la convivencia social dentro de las casas. Comienza prácticamente con eso, con lo que es la particular sensación de que el desarraigo de la casa, de ¿a qué le dan el gusto? Por presentarlo de repente ya a estos cumpleaños, lugares impersonales, con gente desconocida, que saquen fotos de gente desconocida en locales tipo McDonald's. Eh, en mi caso no pasó, pero sí en el caso de muchos conocidos, pero es que fueron despersonalizándose, se compartían con muchos, como que se fue. Es que antiguamente era el vínculo solamente con que la gente del barrio, con la gente que te quería de verdad. Así que te respetaban. Teniendo la misma edad, todos niños y no sé qué, pero bueno, los adultos como que cada uno en su metro cuadrado. Así son los adultos, son cada uno en su metro cuadrado y netamente para que los niños compartan un poco, pero no es que compartan los adultos tampoco, así que no es así como un cariño recíproco por parte de los adultos tampoco, porque también hay conflictos personales de los adultos también, así que pero bueno, eso, es que ahí parte el germen, digamos, de lo que son las transformaciones sociales de Chile de los 90 en adelante y cómo va a estar la insatisfacción material creciendo. Después voy a dedicar también un capítulo a lo que eran las tarjetas de crédito, la Bancard, la CMR, cuando aparecieron y cómo la gente prefirió, digamos, vivir una vía de apariencia producto de la deuda bancaria y que ahora va en su tercera generación, así que
Hasta se puede decir que hasta la tarjeta del abuelo pasa a pagar cuentas ahora de los cabros jóvenes, así que es un desastre, es un desastre. Así que netamente hay ciertas cuestiones como economía de sustitución netamente por cuestiones de crédito. Pero bueno, volvemos a esta cosa de los coleccionables alimenticios, los cuales fueron sobre todo los fritos de papa, Barcel, frito cracker, no sé qué, pero siempre tenían una característica de compulsión a que la gente coleccionara. Siempre tuvieron una particular garantía de que la gente coleccionara cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad, que la gente coleccionara cosas, que la gente compartiera cosas, coleccionarle con los amigos, con no sé qué, el tazo siempre con un carácter compulsivo. Es que la publicidad de los años 90 tiene la particularidad de ser bastante compulsiva, agresiva, rápida. Y hasta también hasta en las cuestiones de coleccionables de alimentación. Puesto que había ciertos conceptos entonces que no eran que ver mucho con la comida sana. Era bastante menos que los años 2000. En los años 2000 fuera como, la comida sana, que es sano, que no sé qué. Pero hubo también ciertas transformaciones dentro de las cuestiones de la manufactura de alimentos que fueron también, digamos, configurando ciertas cuestiones como cambios en los hábitos generacionales posteriormente. Uno de estos, los primeros prácticamente, lleva los cumpleaños de los niños a locales de comida rápida. El segundo quizás sea el mantenimiento de ciertos químicos, ciertas cosas de reemplazo de lo que era edulcorante dentro de lo que fue los 2000, 2010. Y también el empobrecimiento también de la gente general. En general. Antes que eso, en los años 90, el principio de los años 90, como que la gente vivía de pan y té. No existía así como comida rápida, confite, de carácter masivo. Quizás para los niños, para los cumpleaños, pero era la época extraordinaria nomás. Antes que eso, la gente comía un pan con té, ensalada, arroz, pollo, carne, una, una sopa, una cazuela y se acabó. Ahora los chicos piden carne mongoliana, sushi, no sé qué, pero eso vino llegando después de los años 2000. Bueno, si hay un empobrecimiento en este país, lamentablemente por culpa de cuestiones de carácter, después de casi irremediable, producto también de cierta personalización de la demanda, es que los cabros más jóvenes lo van a sufrir, porque estas cosas no estaban. Hace 20 años atrás no estaban. Ellos cuando sientan que ya absolutamente todos estos servicios que han obtenido producto de lo que era la liberalización de la economía y también por cierto gestiones más de carácter económica por parte de gobiernos de centro, izquierda y de derecha, es que las cosas se van a ir. Las cosas se van a ir y mucho de lo que es actualmente parte del ecosistema de uso o de consumo en estas cosas de alimento por parte de la clase media alta y alta, donde se va a ir. Se van a ir. Y muchos de ellos no son capaces de cocinar por su cuenta. Y uno lo ve de repente en los reality shows actuales, prácticamente que los que cocinan son el clase media baja, pobre o gente muy mayor. Porque han entendido cuál era la mecánica. Así que han tenido cierta cuestión de supervivencia distintas o mejores que lo que tenían los cabros jóvenes. Pero voy a volver al tema de los coleccionables, el vínculo con lo que tiene que ver con la despersonalización de lo que es la casa, el desarraigo de la casa, a los cumpleaños en estos locales donde los papás sacaban fotos netamente para... Oye, si voy... Es que realmente el niño no tenía mucha idea, era como compartir con su amigo. No sé, porque si siente que van a un restaurante X, como que van a sacar fotos con desconocidos, así que no da su grupo familiar, netamente no es por celebrar, no es por el afán del lugar, sino que es por la expectativa de los papás, sus cercanos, netamente por apariencia, así que no tiene nada de especial. No tiene absolutamente nada de especial. Y algunos de los coleccionables también eran basura. Y particularmente la conservación en bolsas plásticas, en cajas de zapatos de lo que eran estos coleccionables, quizás las clases más bajas. Netamente para guardar como cierto recuerdo de carácter más testimonial de lo que era la generación y también del afán de estos coleccionistas
atávicos por llevarse las cosas a casa, por ser acaparadores. Muy típico también del comportamiento nacional, así que hay materias pendientes de cuales hablar acerca de la generación de los años 90 y ciertas particularidades también de los grupos sociales chilenos. Porque siento que nadie lo ha hablado. Me gusta hablar de estos temas porque siento que nadie lo ha hablado. Porque existe ese vacío por la apariencia. Está la canción La Funa de Joe Vasconcelos, como el himno a propósito de lo que eran los consumistas del año 90, que sacaban créditos, sacaban tarjetas y lo ponen a reventar en la financiera. Existía la financiera también que sacan créditos porque los bancos no les daban cupo y tenían que ser como personas de riesgo. Así que eso. Netamente aquí voy a terminar el segundo audio del día para estar explicando ciertas cuestiones acerca de lo que eran los coleccionables, ciertas cuestiones de desarraigo de la casa a propósito de las celebraciones familiares y de cierto modo hablar ciertas cuestiones del coleccionismo, de las acumulaciones, de los diógenes modernos a propósito de los coleccionables, la historia del pasado, entre otras cosas más. Porque hay gente que sí está juntando cosas, pero no van a un museo, sino que no van a colecciones personales las cuales van a deterioro. Y tampoco existe un museo de los medios y la modernidad, un museo de la democracia donde también existen estas cosas, los coleccionables, las promociones de Soprole, entre otros. A menos que hagan, no sé, el mismo Soprole, una versión limitada de los envases de esa época, pero bastante difícil. Si no, imposible. Pero bueno, aquí llego por el audio de hoy, así que voy a detener. Así que muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Después voy a ir sumando temas para que vayamos como construyendo lo que fue la maraña de los años 90, los 2000, para que entendamos de lo que es ya la historia actual de Chile, la cual se viene acrecentando a propósito de la nueva constitución que vamos a votar ya más o menos como en 17 de diciembre. El 17 de diciembre se vota por la nueva constitución si se acepta o no, así que bueno, por mi parte yo voto en contra, porque creo que la que estaba bien. Si se vota a favor esta va a ser amañado, realmente no van a salir tantas soluciones. Las soluciones van por el lado de reformas de ley concentrada. Leyes que van a reformar ciertas cuestiones ahí al callo en vez de una nueva constitución, porque la nueva constitución es realmente un gasto de plata. Como que cambia las reglas del juego, pero no cambia, digamos, la regla. Digamos como que cambia una cosa que está por encima de las reglas del juego, los principios. Eso es lo que cambia las constituciones, pero lo que es solucionar cosas, leyes, decreto con fuerza de ley, los DFL, directo, reforma, eso es. Ciertas cosas no cambian mucho. Sí, estamos netamente bajo un sistema que mandata mucho más la situación económica más que la estabilidad social o la solidaridad social. No, aquí mandata mucho más la cuestión económica. Bueno. Era Sudamérica, lamentablemente es así, pero por desinformación y por desleales, como que la gente como que les mienten o son un poco comúnmente, no sé, deshonestos con la pobre gente que se está pasando lo mal y que no son educados dentro de lo que es ciertos márgenes de la educación financiera, porque si entendieran de educación financiera no votarían por la izquierda y su promoción de lo que sería la inacción de la gente. A ellos no les interesa la equidad, sino que les interesa la igualdad, que todos terminen igual, no que todos partan desde el mismo lugar, de lo que se puede, porque es muy difícil dar a millones quizás el privilegio o cierta cuestión de acceso que tienen otros poco. Es que costear eso es imposible, esa es la cuestión. Tiene poco arraigo con la realidad el izquierdista. Por intentar ya la igualdad, que todos seamos iguales, o que todos pensemos iguales, o digamos la predeterminación del pensamiento que sea a la suya, difícil que todos nosotros nos ajustemos. Sí, es parte de la
no es parte de la resistencia de lo que es el pensamiento humano. Entonces, es que la individualidad no es mala. Bueno, individualismo sí, porque el individuo no existe, digamos. Claramente, cualquier persona tiene determinación dentro de grupos sociales, así que el individualismo total sería a propósito de que yo me determino a mí mismo, inclusive de una manera biológica, lo cual es absurdo. No existe individualismo total, no existe, porque en la práctica no hay una libre autodeterminación, incluso biológica, dentro de lo que uno es, así que es ridículo. Y si que alguien quiere sentirse individualista, como estos liberales, libertarios, bueno, es un error. Es un error. Sí, sí o sí dependemos de otras estructuras sociales, biológicas, entre otras, las cuales nos afianzan por lo menos y nos mantienen con vida. Esos son lo que son los ecosistemas, así que por lo menos en ese punto los marxistas son más honestos que los individualistas. Bueno, ellos malentienden individualismo con capitalismo y lucro con usura, así que después voy a hablar de ciertas cuestiones, como ciertas distinciones que las cuales malentienden los progres, también como los progres modernistas, pero con paradigma del 70, de 1970, y bueno, es que ellos tampoco han reflexionado lo que ha pasado por encima, cuánta agua ha pasado bajo el puente. Bueno, voy a terminar el audio aquí y netamente para grabar como 40 minutos. Después voy a ir cortando después los audios para hacer un poco más sucinto o muchísimo más puntuales los audios. Para no estar grabando tanto, para no estar dando la lata. Netamente con el fin de estar resumiendo para hacer una cosa como más tight o más ajustado a partir del cual estar presentando como cierto tema o cierto mapeado de información a partir del cual hemos reflexionado en los 90 desde un modo particular. Voy a terminar el audio aquí, así que voy a continuar mañana con otro audio o dos, si que puedo, porque prefiero hacer menos de una hora por cada audio para que sea más llevadero. Ok, lo dejo hasta aquí, así que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y si escuchan el audio lo escuchan y si no, no me interesa, es netamente como de carácter testimonial acerca de la generación, así que tengan un buen día. Hasta luego. Que le vayan.